Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entiendo que me escuchan bien, así que vamos a ir empezando. Eh, estaba viendo los países, los diferentes países de donde vienen los participantes. Eh, entonces, hoy vamos a conversar un rato sobre el plan de continuidad de negocios, ¿eh? Pero no voy a hablar del plan de continuidad de negocios en sí mismo, porque creo que ese es un pequeño problema. O sea, el plan de continuidad de negocios es una herramienta que anda dando vueltas en el management hace bastante. Eh, y la verdad es que una de las cosas que uno ve es que no ha sido demasiado utilizado, o más bien se utiliza cuando ya es tarde. Y, y una de las razones por las que esto ocurre es que el plan de continuidad de negocios no se usa de manera correcta. Y ahora les voy a contar un poco cuál es la idea al respecto. Yo voy a trabajar el plan de continuidad de negocios dentro de su eh, uso con un modelo de gestión de riesgos o un modelo de risk management. O sea, no voy a pensar en el plan de continuidad de negocios per se, sino lo vamos a considerar dentro de lo que es un modelo integral de gestión de riesgos en la organización, ¿sí? Así que bueno, de eso un poco vamos a conversar en este ratito. Yo tengo, yo tengo acá abierto las preguntas. Por lo tanto, si alguien tiene una pregunta que hacerme, eh, podrían intentar incluso de mandar la pregunta durante la charla. O sea, no es necesario que esperen hasta el final. Muchas veces uno tiene una pregunta sobre un tema puntual, un tema particular. Entonces, yo abría acá el panel de preguntas y lo voy a estar mirando. Si alguien tiene alguna pregunta, simplemente escríbala y vamos a ir contestándola a medida que va apareciendo. Entonces, lo primero que yo les dije que esto lo vamos a conversar dentro de un ámbito del modelo integral de gestión de riesgos o de risk management en la organización. Así que probablemente lo mejor sea que empecemos por definir. Acá me dicen no se escucha. Eduardo Hernández dice que no se escucha. Eh, los demás estaban escuchando bien hasta donde yo entiendo, ¿no? Eduardo, ¿seguís sin escuchar vos? Ah, los demás escuchan. Eduardo, fíjate, me parece que tenés algún problema en el seteo de tu equipo, porque los demás estoy viendo que todos dicen que se escucha bien. Sí. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué es un modelo de gestión de riesgo? ¿Qué es un modelo de risk management? De hecho, les estoy hablando a un grupo de expertos en risk management, pero déjenme que les cuente cuál fue mi llegada al risk management. Eh, en el año 2003, yo estaba terminando mi doctorado en la Universidad de Texas y yo ya me volvía, estábamos en octubre de 2003, me volvía a Buenos Aires a trabajar y me llama el director del departamento y me dice, mira, el año que viene te tocó la clase de gestión de riesgo. Y yo le dije, ah, mirá, qué bueno. ¿Y por qué me tocó esa? Bueno, estábamos todos los profesores de finanzas reunidos y nos repartimos las clases y la que nadie quería dar era gestión de riesgo. Y como vos eras el único que no estaba, te la dimos a vos. Así que bueno, así empezó mi relación con la gestión de riesgo. Recuerden el año que les dije, octubre de 2003. En ese momento me puse a mirar a ver qué había de risk management, de gestión de riesgo, y lo único que encontré eran herramientas de cobertura frente a volatilidades de tipo de cambio o tasa de interés. O sea, lo que ahora habitualmente, sobre todo en las instituciones financieras, se llama riesgo de mercado. Bien, entonces, en ese momento dije, qué poco le va a interesar a mis alumnos en Argentina un curso de riesgos de mercado, porque no teníamos tantos alumnos de bancos o de compañías de seguros. Entonces empecé a buscar, empecé a mirar, y claro, si ustedes se acuerdan, en 2003 recién se estaba asentando la polvareda de dos eventos que les diría marcaron a la sociedad y al mundo corporativo de manera casi imborrable. Uno son el atentado a las Torres Gemelas, y el otro es la implosión de Enron, que era en ese momento una de las compañías más veneradas, si quieren, del mundo corporativo. Cuando empecé a pensar en esos temas,
empecé a encontrar que además había una cantidad de stakeholders que en aquella época no se hablaba de stakeholders. Si se acuerdan, en finanzas hablábamos de maximizar valor para el accionista. Y los stakeholders era algo que de a poquito iba empezando. Pero empezaron a aparecer diferentes stakeholders de las compañías pidiendo que por favor se hiciera una gestión integral de los riesgos para evitar tener otro Enron, otras torres gemelas y todo lo que venía anexado ahí. Ahí Yael contesta que le sucedió algo parecido a lo que comento. Gracias, Yael. Entonces, lo que me puse a pensar es cómo hacemos para gestionar riesgos en una organización. Lo primero que hice fue buscar a ver si había algún curso, y como les dije, cursos no había. Empecé a buscar algún paper, artículo. Encontré 2 o 3 artículos, una pequeña serie de artículos que había escrito un profesor que en aquel momento estaba en Harvard, que básicamente lo que relacionaba era las decisiones que tomaban las compañías mineras con el precio de los metales. O sea, decía, ¿qué hace una compañía como Codelco en Chile, por ejemplo, con respecto a sus decisiones operativas cuando el precio del cobre está alto y qué diferencia en las decisiones tenemos cuando el precio del cobre está bajo? Y encontraban todo tipo de cuestiones interesantes respecto de si tomaban más o menos personal, si invertían o más o menos, si financiaban con más deuda o con más capital, en fin, una cantidad de temas súper interesantes. Ahora, esa serie de artículos terminaba ahí y prácticamente no había más nada después de eso. Con lo cual me puse a investigar y empecé a encontrar una enorme cantidad de riesgos súper interesantes en las organizaciones. Y si ustedes lo piensan, hoy hay una enorme cantidad de riesgos que uno tiene en una organización. Y ahora vamos a hacer un brevísimo repaso de esos para que podamos después trabajar en lo que nos convoca hoy, que es el Business Continuity Plan, o el plan de continuidad de negocios. Entonces, primero déjenme darles una idea de qué es un plan de gestión de riesgos. Les diría que es un proceso, para empezar. No es algo que se hace spot, sino que es un proceso. Y es un proceso, fíjense la definición, por el cual las organizaciones centran su atención de manera sistemática en todos los riesgos, y acá estoy poniendo los riesgos y las oportunidades, porque los riesgos vienen acompañados de oportunidades, generados por la incertidumbre que rodea a la organización. La incertidumbre que tenemos en todos los ámbitos de la vida nos deja un campo sembrado de riesgos y oportunidades. Bueno, ¿cómo hacemos para estar preparados frente a estos riesgos o oportunidades, para verlos venir con tiempo y para estar preparado para protegernos de los impactos negativos y para aprovechar los impactos positivos? De eso se trata un proceso, un modelo de risk management en una organización. De esto es de lo que vamos a hablar. Entonces, cuando ustedes piensan en un proceso de risk management, como dije, un proceso suele tener pasos, y acá les voy a ir mostrando algunos de los pasos más importantes. El primero es identificar los riesgos. Cuando uno habla de identificar los riesgos, claro, yo les decía que en el año 2003 de lo único que se hablaba era de riesgos financieros, riesgos de mercado, volatilidad de la tasa de interés, volatilidad de tipo de cambio y volatilidad de algún commodity. A medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que claramente había otros riesgos súper importantes. Por supuesto, los ataques terroristas de septiembre de 2001 fueron claramente un riesgo que la gente empezó a identificar rápidamente, pero después empezaron a aparecer otros riesgos. Aparecieron los riesgos operacionales, apareció el riesgo de compliance, no estoy yendo en orden, aparecieron riesgos políticos de todo tipo. Si no, fíjense hoy en día, muchos de ustedes están en países de América Latina que están viviendo todo tipo de manifestación de riesgos políticos. Pero no nos creamos que esto es solamente algo que ocurre en América Latina. Piensen en los movimientos separatistas que hay en España por un lado, pero piensen en Brexit también, piensen en la discusión que tenemos entre Estados Unidos y China, en la pelea que hay entre China y sus países vecinos. O sea, si lo empiezan a pensar, hay riesgos políticos de todo tipo en todo el mundo. No tienen más que hacer que leer la prensa internacional para ver que hoy África es un polvorín de riesgos políticos, el este europeo. O sea, tenemos riesgos políticos realmente
por todos lados. Aparecen riesgos de medio ambiente. El riesgo de medio ambiente es algo que hace unos años prácticamente nadie lo miraba y hoy les diría que está clasificando rápidamente en el top 10 de los riesgos más importantes que las organizaciones alrededor del mundo están empezando a sufrir. Por otro lado, aparecen riesgos relacionados con la gestión del talento. Esto ya antes de la pandemia, conseguir que el talento quiera venir a trabajar a mi organización era uno de los riesgos más importantes. Conseguir que el talento se quiera quedar en mi organización era igualmente importante. El riesgo del conocimiento. Cuando alguien se va de la compañía, ¿cuánta información estoy perdiendo en mi organización? ¿Cuánta de la información que hace que mi compañía sea exitosa en realidad no es información que está en la empresa, sino que es información que está en la cabeza de algunos de los empleados? Y que si decide irse, prácticamente dejamos de tener la capacidad de generar ese tipo de valor para nuestros stakeholders. Si lo piensan, hay muchísimos riesgos, riesgos de infraestructura, riesgos financieros, por supuesto, liquidez, riesgos de macroeconómicos. Hoy estamos yendo a un mundo donde el riesgo macroeconómico está volviendo a estar sobre el tapete. Tenemos un riesgo de inflación que parecía desterrado, salvo en algunos países, entre los cuales, por supuesto, se cuenta Argentina, donde yo vivo, pero si lo piensan, la inflación había dejado de ser un tema y hoy en el mundo estamos volviendo a tener inflación. Por supuesto, tiene una explicación muy lógica. Lo que es llamativo es que nadie se dio cuenta de ese riesgo de aparición de la inflación. Si ustedes miran, todos los años hay 2 o 3 estudios que se hacen sobre gestión de riesgo que básicamente muestran los riesgos de los años siguientes. Y si ustedes miran los riesgos para el año 2021, prácticamente ninguno habla de una inflación creciente. Sin embargo, si lo miramos hoy, como decimos en Argentina con el diario del lunes, claramente tenemos el riesgo de inflación que aparece. Acá tengo 2 preguntas o 2 comentarios. Amparo dice riesgos tecnológicos. Por supuesto, Amparo, te diría más. El riesgo tecnológico con los cambios demográficos que estamos viviendo en el mundo, con la aparición de nuevas generaciones que tienen todo esto junto, trae un cambio de preferencias de los consumidores y lo que trae es un gran cambio de modelo de negocio. Fíjense cuántos modelos de negocios quedaron obsoletos en los últimos 20 años. Hay un estudio que hizo el profesor Ray Wang de la Universidad de Pensilvania, donde muestra que entre el año 2000 y el 2014, que es una franja de 15 años, el 52% de las empresas que estaban en el Fortune 500 salieron del índice, salieron del Fortune 500. Si lo piensan es muchísimo, más de la mitad de las compañías más importantes del mundo salen de ese índice en 15 años. Y muchos de ellos cayeron por esto que estamos diciendo. Por lo tanto, Amparo, por supuesto que es un riesgo súper importante el tecnológico, pero les diría combinado con estos que decíamos, ¿no? Con el cambio de generación también, etc. ¿Qué hacer con la información que tienen los empleados cuando estos se van? Pregunta Luz del Carmen. Luz del Carmen, es una excelente pregunta. Les diría que hoy, así como hoy hablamos del Business Continuity Plan, podríamos hacer un webinar sobre lo que se llama Knowledge Management, que es la herramienta de mitigación de riesgos que aplica a este riesgo específico que estás preguntando. ¿Cómo hacemos para cuidar la información que está en la cabeza de los empleados y no está en la organización? No te voy a hablar demasiado de eso porque si no nos llevaríamos al tiempo a decir todo lo que tenemos que decir de esta presentación, pero te diría, lo primero es identificar esa información. Tenemos que saber qué información está en la organización y qué información se pierde si se van las personas. Y después hacer un plan para que esa información que está en cabeza de las personas quede recopilable o quede en la organización cuando la persona se va. Y eso es todo un plan de lo que se llama Knowledge Management o gestión del conocimiento.
tengo alguna otra pregunta. ¿Cómo puede contribuir el gestor de riesgos a la gestión de riesgos como inflación o flujo de efectivo, o si su rol solo debe ser de seguimiento? Flor de María, eso lo voy a tratar dentro de un rato cuando hablemos del modelo, así que en un ratito vuelvo sobre eso. Si no lo dije, por favor, haceme acordar que te lo aclaro. Riesgo reputacional, de mercado, liquidez. Efectivamente, gracias, Víctor, hay una cantidad de riesgos. No estoy haciendo toda la explicación de los riesgos simplemente porque la charla es para enfocarnos en el Business Continuity Plan, pero ahí, si miran el chat donde Víctor puso, hay una cantidad de otros riesgos. Lo único que quisiera, no digo discrepar, sino hacer un comentario es sobre el riesgo reputacional. Cuando hablan del riesgo reputacional, para mí está mal llamado riesgo reputacional, porque yo puedo decir riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Y ustedes todos entienden que estoy hablando del riesgo de la volatilidad de una determinada moneda. Ahora, cuando yo hablo de riesgo reputacional, lo que va a pasar es que ustedes van a decir, perfecto, ¿qué es lo que generó ese riesgo, ese impacto en la reputación? Entonces van a ver que en un par de diapositivas más, yo voy a hablar de dónde impacta el riesgo y voy a poner reputación como uno de los lugares donde el riesgo se manifiesta. Así que dentro de 2 minutos vamos a hablar del tema de la reputación y voy a volver sobre este punto que planteabas. Entonces, la identificación de estos riesgos es el primer paso de un proceso de gestión de riesgos adecuado. Lo que tenemos que hacer después es identificar aquellos determinantes de los riesgos. ¿Qué es un determinante? Un determinante es lo que hace que un riesgo ocurra. Los riesgos normalmente no ocurren por sí mismos. Los riesgos ocurren porque hay algo que los gatilla, algo que los empuja, algo que los genera. Entonces, es crucial entender cuál es el determinante del riesgo. ¿Por qué? Porque si yo sigo sistemáticamente los determinantes, voy a llegar al riesgo y a poder mitigarlo antes de que ese riesgo se manifieste, o cuando el riesgo se manifiesta yo ya voy a estar listo. Es muy importante este punto. Exactamente, un detonante, dice Ilenia, perfectamente. Siguiente punto, la medición de los riesgos. Y acá hay un punto súper importante. Medir un riesgo implica ser capaz de medir su probabilidad y su impacto. O lo que es lo mismo, ponerlo en este eje, en este cuadro donde yo tengo los riesgos que los puedo clasificar en este plano cartesiano por probabilidad de impacto. Entonces, por ejemplo, cada una de estas cruces sería un riesgo que está en el plano. Fíjense que hay riesgos que tienen una probabilidad más alta y un impacto más bajo, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se mide el riesgo? Una primera idea podría ser, bueno, miremos para atrás, miremos los datos del pasado. Perfecto, miremos los datos del pasado. Si hay buenos datos del pasado, podemos usarlos para medir cuantitativamente este riesgo. Sin embargo, lo que termina pasando, y si lo piensan un poco se van a dar cuenta que es así, que los datos del pasado a veces no tienen la suficiente duración. Antes del primer tsunami en el sudeste asiático, probablemente hubiéramos dicho que la probabilidad de un tsunami era 0. ¿Por qué? Porque no había registros de tsunamis del pasado. Sin embargo, había habido tsunamis, seguramente. Lo que pasa es que no teníamos un registro de datos lo suficientemente largo para encontrarlos. Les voy a dar otro ejemplo. Hace un tiempito estaba trabajando con una empresa agrícola y estábamos hablando del riesgo climático, y la empresa dice, yo tengo un pluviómetro en el campo. Por lo tanto, tengo la información de los últimos 30 años de las lluvias que tuve en el campo. Entonces, ¿qué hago? Voy a medir el riesgo, voy a medir la distribución de probabilidades de la lluvia de los últimos 30 años, y con eso simplemente voy a poder decir cuánta probabilidad de riesgo tengo, cuánta probabilidad de lluvia mayor o menor tengo en mi campo. Bueno, ¿qué pasa? Si yo sé que el año que viene es un año niño o un año niña, esa medición de 30 años de pluviómetro no me sirve de nada. Simplificando, ¿yo qué podría decir? Que si yo tuviera la medición de los 30 años y al lado de cada año tuviera si ese año se preveía niño o niña, entonces ahí sí podríamos tener la capacidad de usar esos datos.
Pero ¿de qué me sirve usar el promedio de 30 años o el promedio de 10 años si yo sé que este año va a ser niño o va a ser niña? Yo lo que tendría que saber es, además de la distribución de frecuencias de la lluvia de los últimos años, si el año se preveía niño o niña. ¿Se entiende este punto? Entonces, cuidado, la medición cuantitativa del pasado suele ser posible. Ahora, que esa medición sea útil para el futuro es bastante cuestionable. Ahora, dicho esto, también les digo, tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque muchas veces es bastante fácil y bastante útil hacer una medición cualitativa. ¿Cuál es la probabilidad de que tu empleado se te vaya? Y depende. Si trabajás en un local de comidas rápidas y estamos midiendo la rotación de los cajeros, es bastante fácil saber que en el pasado los cajeros iban rotando a esta velocidad y más o menos eso se debería mantener en el futuro. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el gerente financiero de la compañía se vaya el año que viene o de que el CEO de la compañía se vaya el año que viene? Ya es bastante más complejo, ¿sí? Voy a contestar primero la pregunta que hizo Frank. Frank pregunta qué es un año niño o un año niña. Frank, en el hemisferio, perdón, en el hemisferio, en América Latina, la climatología de un año se define por la temperatura que tiene el océano Pacífico en una determinada época del año. Cuando el océano está más frío o el océano Pacífico está más frío o más caliente, eso genera una mayor condensación o una mayor vaporización del agua, y esa mayor vaporización lo que va a hacer es que haya mayor carga de nubes, y eso lo que genera es que vaya a haber mayor o menor cantidad de precipitaciones en América del Sur. Entonces, eso es algo que usa mucho la gente que se dedica a la producción agropecuaria para saber si va a ser un año más seco o más húmedo. Si el año va a ser más seco o más húmedo, ellos toman medidas de prevención en base a qué tipo de cultivos plantar, qué tipo de semillas usar, qué tipo de fertilizantes, etc. Y hay otra pregunta que habla de los cisnes negros que propone Jesús. Efectivamente, Jesús, el tema del cisne negro es un tema súper interesante. Para los que no saben lo que es un cisne negro, es un término que acuñó un conocido autor que se llama Nicolás Nassim Taleb. Y Taleb básicamente lo que dice es que la gente siempre pensaba que los cisnes eran blancos y por lo tanto, como los cisnes son blancos, no hay cisnes negros. Y un día alguien fue a Australia y encontró que en Australia hay cisnes negros. Entonces dijo, esto es alguien que nadie pensaba que fuera posible, y dice que, bueno, resulta que el cisne negro que uno pensaba que era imposible, que no existía, terminó existiendo. Entonces, a partir de ese libro, escribió un libro que se llama The Black Swan. El cisne negro está traducido a todos los idiomas, se consigue bastante fácil. Eh, lo que a partir de esa época empezó a pasar es que cada vez que había algo que no vimos venir, la gente decía que era un cisne negro. Por ejemplo, la pandemia para todo el mundo era un cisne negro, esta pandemia que estamos transitando. Sin embargo, es interesante porque cuando uno empieza a mirar, encuentra que esta pandemia estaba bastante prevista, simplemente que nadie decidió, nadie hizo nada por esa pandemia. Les doy algunos datos. En el estudio de Allianz, Allianz tiene un estudio que es el Allianz Risk Barometer. En el año 2019, que se publica para riesgos para 2020, ese estudio que fue publicado a fines de 2019 ya hablaba de un riesgo de pandemia, y ese riesgo era el riesgo número 17. Ustedes me dirán, 17 no es tampoco top 10, es cierto, pero de ahí a pensar que era completamente imposible, les diría que no es tan así. Siguiente estudio es el del World Economic Forum, que ponía entre sus 10 riesgos de mayor impacto, baja probabilidad, pero de mayor impacto, ponía pandemia. Y por último, se hizo un estudio hecho por médicos que se llama Global Preparedness Monitoring Board, como un monitoreo de los riesgos y qué tan preparados estamos. Y ese estudio fue publicado en septiembre de 2019. Ese estudio está refrendado por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Salud. Y ese riesgo, y ese estudio hablaba en su página 4, que es la introducción, y en su página 27 lo describía con lujo de detalles, del riesgo de una pandemia. Y sin embargo nadie estaba muy preparado. Así que bueno, ese es un punto interesante. ¿Cuál es realmente un cisne negro y cuál no es un cisne negro?
Ahí hablan de que hubo películas que hablaban de la pandemia, hubo discursos de George Bush hijo, hubo discursos de Bill Gates, o sea, hubo toda cantidad de cosas. Lo que pasa es que si lo piensan, tenemos un fuerte sesgo a pensar que no va a ocurrir. Porque como la probabilidad está de nuestro lado, el riesgo de pandemia es uno de esos riesgos de bajísima probabilidad y podría tener un altísimo impacto. Entonces tenemos un sesgo muy fuerte a decir esto no va a ocurrir. Y como esto no va a ocurrir, normalmente tenemos razón, entonces lo que hace la gente es decide que es mejor desestimar este problema. Entonces, vamos a seguir. Entonces, medición de riesgos, medirlos por probabilidad, medir el impacto. Y acá impacto, tengan en cuenta que cuando hablo del impacto que está en este eje de ordenadas, fíjense que cuando uno piensa en el impacto, hay una tendencia muy fuerte a pensar el impacto en términos monetarios. Sin embargo, dentro de muy poquito les voy a dar una intuición respecto del impacto en otros términos y en otros puntos de la organización que son igual o más importantes que los impactos monetarios. Y por último, hay que diseñar estrategias de mitigación o coberturas de riesgo, y una de estas estrategias de mitigación o cobertura de riesgo es el famoso plan de continuidad de negocios al cual nos vamos a referir en un rato. Entonces, mitigar un riesgo, ¿qué es? Es o bajo impacto o bajo probabilidad de ocurrencia. Bajar probabilidad de ocurrencia o bajar el impacto es lo que genera, es lo que es estas estrategias de mitigación. ¿Cuáles son las claves de un proceso de gestión de riesgo en una organización? Hay como 3 cosas que me gustaría que se lleven. Lo primero es, no hay negocio sin riesgo. No existe una empresa que no tome riesgos. Uno no puede decir, no, yo tengo una empresa pero no tomamos ningún riesgo. ¿Por qué? Porque si no tomas riesgos, básicamente no tenés negocio. No existe el negocio risk-free. El único negocio risk-free es comprar bonos del tesoro y ni siquiera está tan claro que sea risk-free, pero además de eso, les diría que nadie les va a dar plata para que le compren bonos del tesoro por ellos, simplemente lo pueden hacer ellos desde su cuenta. La segunda cosa fundamental, y esto es algo que está relacionado con la pregunta que hizo hace un rato, esperen que voy a buscar la pregunta, hace un ratito, esperen que acá estoy medio perdido en la... Esperen. Hay una pregunta que me hacían de... acá, la pregunta de Flor de María Ochoa Peralta, que dice, ¿cómo puede contribuir el gestión de riesgos a la gestión de riesgos como inflación o flujo de fondos? ¿O su rol debe ser de seguimiento? La gestión de riesgos no es responsabilidad del Chief Risk Officer, no es la responsabilidad del gestor de riesgos. El gestor de riesgos coordina. La responsabilidad de la gestión de los riesgos es de toda la organización. Todos los que hacen negocios generan riesgos para la organización y tienen una responsabilidad en su gestión. Es muy importante este punto, ¿sí? Y después, por último, esto implica un profundo cambio cultural. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las empresas hay como un equipo de negocios. Nosotros queremos hacer negocios y los riesgos son responsabilidad del Chief Risk Officer, y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque piénsenlo, si no habría un equipo de gente que quiere hacer negocios y un equipo de gente que no quiere que tomes riesgos. Y no es así. La empresa tiene una estrategia, esa estrategia trae riesgos asociados y esos riesgos asociados son los que tenemos que mitigar para poder asegurarnos de estar en condiciones de hacer el mejor cumplimiento posible de esa estrategia. Si la estrategia de la empresa es ir a escalar el Everest en invierno, bueno, el Risk Manager es nuestro mejor socio estratégico para ayudarnos a lograr nuestro objetivo, que es llegar a la cumbre del Everest y llegar al campamento base vivos con la menor volatilidad posible. ¿Cómo se puede identificar que un riesgo, esperen que yo sin anteojos ya cada vez leo menos, ahí se ve mejor? ¿Cómo se puede identificar que un riesgo, ya que está, bueno, hay riesgos que son, esta es una pregunta que hizo Edgar Evaristo, el riesgo normalmente es el riesgo inherente que tenemos,
Ahora, una vez que ya tenemos algún plan de mitigación, lo que queda es el riesgo residual. Muchas veces lo que pasa es que tenemos un riesgo inherente que es relativamente alto, pero después tenemos varios planes de mitigación que hacen que ese riesgo inherente baje y el riesgo residual sea bastante más bajo que el riesgo inherente original que teníamos, ¿sí? Bien, sigo avanzando entonces. Y acá es lo que les decía. Hay que definir claramente en dónde impacta el riesgo. Fíjense, uno puede claramente decir, no, el riesgo impacta en el flujo de fondos, en el valor de la empresa, que es el flujo de fondos descontado. Y tiene razón. ¿eh? Cuando uno tiene, pónganse en la situación de la plataforma del Deepwater Horizon, ¿se acuerdan? Esa plataforma que llenó de petróleo el Golfo de México, que era una plataforma de BP, de British Petroleum. Y bueno, claramente les impactó en el flujo de fondos, les salió carísimo el problema. Ahora, no me van a decir que no impactó en la reputación. Y cuando hablo de la reputación, pienso en la reputación de BP, pero también en la reputación del sector. Cuando vemos una empresa que va a poner una plataforma petrolera enfrente a las costas de un lugar muy lindo, decimos, ojalá que no haga un spill de petróleo y que no me enchastre toda la costa. O sea que el impacto en la reputación es clave. Y acá viene el debate que hablábamos ahí voy, José Manuel, termino esta idea y voy a leer tu comentario. El impacto que hablábamos, el llamado riesgo reputacional. Piénsenlo así. El riesgo es riesgo operativo, riesgo de derrame, riesgo de compliance, riesgo financiero, riesgo de seguridad, que impacta en el flujo de fondos, impacta en la reputación, en la capacidad operativa, en el medio ambiente, en la salud o en la moral de los empleados, etc. Entonces, ¿por qué es tan difícil de trabajar el riesgo reputacional? Si se fijan, a la gente le cuesta mucho el riesgo reputacional. Claro que le cuesta mucho porque está mal definido. No es un riesgo reputacional, es un riesgo operativo con impacto en la reputación. Un riesgo operativo, perdón, un riesgo de compliance con impacto en la reputación. Por ejemplo, un caso de acoso en la compañía. Probablemente no tenga mucho impacto en el flujo de fondos, pero va a tener un impacto muy fuerte en la reputación. Un riesgo de seguridad, que se generó una rotura de una máquina y por ahí hubo algún accidente, por ahí el flujo de fondos no se golpea, pero la reputación de la compañía sí. Entonces, el tema del riesgo, llamado riesgo reputacional, es que hay que trabajar en el origen del riesgo. Es un riesgo de seguridad, es un riesgo de medio ambiente, es un riesgo, pero el impacto es en la reputación. Y de hecho, esto es muy parecido a lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los planes de continuidad de negocios son las coberturas de mitigación de riesgos para riesgos que impactan en la capacidad operativa. Pero esperen que tengo acá un par de comentarios que quisiera atender antes de seguir avanzando. Entonces, esperen, estoy yendo de una pantalla a la otra. Entonces, el primer comentario es José Manuel, con continuidad de negocio. Mi pregunta es, ¿qué opinás de la creación de cautivas en empresas mundiales como tema de mitigación de riesgos cuando al final están tomando riesgos? Bueno, claro, la cautiva es una herramienta de mitigación donde vos asumís que podés ser más eficiente que un mercado de seguros. O sea, en el fondo la cautiva es como crearte tu propia compañía de seguros. Y no se puede opinar así en abstracto, deberíamos ver caso por caso, pero hay en algunos casos donde donde la cautiva es una buena idea, porque, a ver, te hago un ejemplo. Si vos tenés una flota de 1.500 vehículos, 1.500 autos o camiones, vas a comprar un seguro a una compañía de seguros y te va a cobrar una determinada costo de póliza. Ahora, lo más probable es que si vos haces una buena gestión de esa cobertura, usando la diversificación natural que te da tener 1.500 vehículos, es muy probable que la gestión de ese riesgo de vehículos lo puedas hacer mucho mejor en una cautiva que hacerlo individualmente en una compañía de seguros. Pero lo que pasa es que no lo podemos decir en abstracto porque también se han usado muy mal las cautivas. Entonces, ese es el punto. Acá tengo no aplica la declaratoria de apetito al riesgo de reputación. Claudia, yo lo que te diría es esto, no es el riesgo de reputación. Acá vos me estás diciendo justamente una empresa que lo basó en la cantidad de quejas. Está perfecto.
La cantidad de quejas vienen probablemente por un riesgo de calidad o por un riesgo de, no sé, vieron que ahora no solamente se habla de la experiencia del usuario, sino también se habla de la experiencia del proveedor o de la experiencia del empleado. Bueno, uno podría decir la experiencia del usuario o la experiencia del empleado impacta en la reputación de la compañía. Entonces, lo que tengo que mirar, como me hace ahí el comentario Rafael, es tengo que mirar cómo mitigar el riesgo de calidad o el riesgo de calidad del producto o de calidad de la experiencia de mis stakeholders, y entonces eso me va a mejorar la reputación. ¿Sí? Bien, voy a entonces seguir y vamos a meternos ahora en este tema del plan de continuidad de negocios del que estábamos hablando. Fíjense, decíamos que mitigar un riesgo implica bajar probabilidad de ocurrencia y o bajar impacto. Y hay tres estrategias básicas para esto. O de transfiero el riesgo a un tercero, o lo asumo o lo evito. Déjenme que les dé un ejemplo muy rápido. Supongamos que tengo que vender un producto o un servicio a un país o a una empresa que está en un país donde tengo bastante miedo de que no me vayan a repagar ese crédito. Entonces, una alternativa es voy y consigo una compañía de seguros de crédito que me garantiza ese crédito. ¿Qué estoy haciendo ahí? Transferirle el riesgo de incobrabilidad a la compañía de seguros. Alternativamente podría decir, no, lo voy a asumir yo ese riesgo. Voy a hacer un buen análisis crediticio, voy a hacer un análisis de hasta cuánto puedo arriesgar y le voy a preparar una carpeta y voy a hacerle un seguimiento y le voy a prestar la plata a este cliente o dar el servicio con el pago diferido. También las primeras dos se pueden combinar. La primera parte del riesgo la tomo yo y después transfiero el resto a una compañía de seguros, eso también es posible. Y por último es evitar ese riesgo. No le voy a vender a esta compañía en este país porque tengo miedo de que no me vayan a pagar. O sea que uno podría pensarlo así. Y por otro lado, las herramientas de cobertura son las decisiones operativas, que sería, por ejemplo, cuánto riesgo, cuánto seguro le voy a, por ejemplo, podría ser, bueno, el mejor ejemplo de decisiones operativas, todos ustedes conocen Bacardí. Bacardí es una compañía cubana que hace ron. El 14 de octubre de 1960, Bacardí fue expropiada por Fidel Castro. Y lo que es bastante interesante es que Bacardí al día de hoy sigue siendo una de las compañías líderes en el mercado del ron. Bueno, después fue comprada, etcétera, pero es una compañía que siguió siendo líder. Y el cuento de Bacardí es que Pepín Bosch, que era el CEO de la compañía, preocupado no por Fidel Castro, sino por Fulgencio Batista, tomó tres decisiones que iban a salvar la empresa. La primera fue poner la planta en Puerto Rico, la segunda fue crear una sociedad en Estados Unidos que gestionara todas las operaciones internacionales, y la tercera es que la marca, Bacardí y las otras marcas de la compañía, iban a estar basadas en la compañía americana. Por lo tanto, cuando fueron expropiados, fíjense, ellos no podían mitigar el riesgo de la probabilidad de ocurrencia de la expropiación, pero sí el impacto. Ese es un ejemplo de decisiones de cobertura operativa. Contratos de seguros es la otra herramienta, y por último, instrumentos derivados, futuros, opciones, etc. ¿Sí? Miguel Ángel dice identificar el origen del riesgo y de dónde viene hasta dónde trasciende y afecta. Efectivamente, Miguel Ángel, de eso hablamos. El riesgo reputacional está asociado a comentarios malintencionados. Esto no corresponde a otros riesgos. Bueno, fíjate, es un buen punto, Claudio, el que levantás. Y perdón, ahora voy, Claudio, con ese. La opción de mitigar, fíjate, mitigar es todo esto. O sea, fíjate que es el título original, mitigar. Mitigar implica todo eso que estamos hablando, Raimundo. O sea, mitigar es transferir, mitigar es asumir, mitigar es evitar. Todo junto es mitigar o gestionar los riesgos. ¿Por qué? Porque si yo transfiero una parte de ese riesgo, estoy mitigando parcialmente. Si yo lo asumo, pero tomo decisiones de cobertura operativa, por ejemplo, imagínense el riesgo de incendio, que va a salir ahora también. Un riesgo de incendio, yo tengo la opción de conseguir un seguro, y eso va a mitigar de alguna manera el riesgo de incendio, pero también tengo la opción de cambiar los materiales de la fábrica y hacerlos ignífugos. Ahora vamos de vuelta a ese punto igual. El riesgo reputacional, Claudio me dice, el riesgo reputacional también está asociado a comentarios malintencionados, redes sociales. Esto no corresponde a otros riesgos. Fíjate que es muy interesante lo que planteas, Claudio. Primero, te diría, hoy
la sociedad y las redes sociales y el periodismo que está en todos lados hoy, te diría que hoy generan una caja de resonancia frente a cualquier hecho real o ficticio. Hoy te pueden encontrar algo, inmediatamente eso se lo dijeron al mundo, pero también te puede pasar que no te encuentren nada y también se lo digan al mundo y que tengas un comentario malintencionado que no existe. Entonces, el impacto de eso es en la reputación, el impacto puede ser en la capacidad de operar, porque, por ejemplo, puedes tener organizaciones sociales bloqueándote la planta, o también puede ser que tengas algún impacto económico o un impacto en la reputación porque los consumidores deciden dejar de comprar tu producto. Entonces, todo eso es un riesgo que hoy se está trabajando muchísimo porque es el riesgo de que la sociedad decida decir algo tuyo, decir algo de vos. Ese es un riesgo que se trabaja muchísimo hoy en día. ¿Existe alguna metodología de cómo se podría estimar el impacto? Sí, ahora voy, Alberto, con eso. Muchos especialistas mencionan que el riesgo se puede eliminar. Que el riesgo se puede eliminar. Bueno, eliminar sería transferir totalmente. El punto ahí, y esto es un comentario que hizo Daniel. Daniel dice, muchos especialistas mencionan que el riesgo se puede eliminar. ¿Cuál es su posición al respecto? A ver, yo puedo eliminar un determinado riesgo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un auto, tengo un riesgo de accidentes. Si tomo un seguro contra todo riesgo sin franquicia o sin deducible, estoy eliminando el riesgo. ¿Pero cuál estoy eliminando? El impacto en el flujo de fondos del riesgo de un accidente. No puedo eliminar el riesgo de haberme lastimado en ese accidente. Por lo tanto, ojo con la definición de ese riesgo, ¿sí? ¿Se entiende? Yo puedo eliminarlo transfiriéndoselo a un tercero. También lo puedo eliminar si evito el riesgo. Por ejemplo, yo tengo un riesgo de cuestiones físicas si decido subir al Everest. Y si decido que no subo al Everest, lo elimino. Ahí estaría evitando el riesgo. Yo creo que solo se puede eliminar riesgos no haciendo la actividad. Eso es lo que dice Adriana, que es el ejemplo que acabo de dar del Everest. Pero Adriana, yo el impacto de un riesgo en el flujo de fondos con una compañía de seguros también lo podría eliminar. Pero por eso digo, hay que ser muy específico con esto. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Qué es el plan de continuidad de negocios entonces? ¿Dónde lo vamos a ver? Fíjense, esto aplica primero, es una decisión de cobertura de riesgo. El plan de continuidad de negocios en sí mismo es una decisión de cobertura de riesgo. Y es una decisión de las llamadas decisiones de cobertura operativa. Y por otro lado, ¿a qué riesgo, a dónde aplica? Aplica a los riesgos que impactan en mi capacidad de operar. En plena pandemia hablaba con el director de un laboratorio médico y él lo que me decía lo que más me preocupa ahora es que no estoy en condiciones de operar, no estoy en condiciones de llevarle los medicamentos a los pacientes que dependen de estos medicamentos para poder seguir con vida. Entonces, ahí es donde aplica el plan de continuidad de negocio. Entonces, vamos a ver un poco más. ¿Cuál es el objetivo de un plan de continuidad de negocios? Es mitigar el impacto de un riesgo en la capacidad operativa de la organización. ¿Se entiende? Hay un riesgo que tiene un impacto en varios lugares. Cuando lo que quiero proteger es la capacidad operativa, lo que corresponde es un plan de continuidad de negocios o Business Continuity Plan. Ahora, lo podemos aplicar a un riesgo de pandemia, a un riesgo no sé, de ciberataques, por ejemplo. Fíjense que uno de los riesgos clásicos que tenemos que mitigar con un BCP, con un plan de continuidad de negocios, es el riesgo ciber. ¿Qué le pasa mañana si llegan al check-in de una línea aérea y les dicen, no, mire, ahora no puedo hacer el check-in porque estoy sin sistema? O porque tuvimos un ataque de hackers y no tengo capacidad de hacerlo subir al avión. O si llegan al banco y dicen, hola, quisiera retirar dinero, no pueden porque estamos sin sistema. O un quirófano que se queda sin luz. Fíjense que el riesgo puede ser de cualquier naturaleza. Lo importante es que impacta en la capacidad de operar. Entonces, les voy a dar un ejemplo, el ejemplo del depósito que les dije antes. Vamos a suponer que tenemos un riesgo de incendio en un depósito. Alternativas de mitigación. Colocar materiales ignífugos en la
en la instalación eléctrica. Eso lo que va a hacer es bajar la probabilidad de ocurrencia. Organizar y capacitar una brigada contra incendios. Eso lo que va a bajar, perdón, dice bajar probabilidad. Eso lo que va a bajar es el impacto. Si yo organizo una brigada contra incendios, en el momento que tengo el incendio me baja el impacto. Ahí dice bajar probabilidad, es un error, ahora lo voy a corregir. Y por último tengo la contratación de una póliza de seguros, que eso también baja el impacto. Ahora, fíjense una cosa, si yo lo que quiero proteger es la continuidad de las operaciones de la empresa, la póliza de seguros no me sirve. ¿Por qué? Y porque yo lo que necesito es una herramienta que me permita proteger la continuidad del negocio, no que me proteja el plan de, no que me proteja el flujo de fondos. Yo lo que quiero saber es que voy a poder seguir trabajando con la compañía. Entonces, el plan de continuidad de negocios me permite resolver eso. ¿Qué se hace con un plan de continuidad de negocios? Fíjense, primero, implica el diseño de un plan de acción. Esto lo que vamos a hacer es vamos a diseñar un plan de acción, no es otra cosa que eso. Se debe poner en funcionamiento, casi les diría de manera automática. O sea, un plan de continuidad de negocios no puede depender de gente que piense en ese momento, porque muchas veces lo que pasa es que en ese momento no hay tiempo. Y fíjense el último punto, debe ser detallado y estar preparado para comenzar a operar de manera inmediata, incluso en las condiciones más adversas y cuando los canales de mando y comunicación tradicionales no están en condiciones de funcionar de manera normal. ¿Por qué? Porque si depende de que yo pueda levantar el teléfono y llamar, o depende de que alguien esté disponible para una reunión, ya no me sirve. Lo que tiene que estar esto es lo más automatizado posible. Se crea pensando que ya sucedió y lo que busca es garantizar exactamente, Ilenia, exactamente. Y esperen que acá tengo dos o tres comentarios sobre esto, no los quiero dejar pasar, disculpen. Lo que debemos saber, no todos los riesgos se pueden eliminar, dice Yael, perfecto. También un plan de continuidad de negocios se crea pensando en que ya sucedió o se materializó el evento, y lo que buscas es reducir el impacto de esa materialización y garantizar que pueda continuar operando igual de forma alterna. Efectivamente, Flor de María dice, implementé un BCP en una compañía de bebidas. El plan estaba enfocado a un solo escenario, incendio. Fíjate, Flor, te contesto este punto. No es indispensable, o sea, no es que tiene que ser así. Y te doy un ejemplo. Suponete que yo estoy pensando en un plan de continuidad de negocios por si la gente no puede venir a la oficina. Y eso puede ocurrir porque hubo un accidente climatológico, porque hubo un problema social en el país o porque hubo una pandemia. En los tres casos yo podría diseñar un BCP para que la compañía siga funcionando con la gente trabajando desde la casa, usando un ejemplo de los que todos tuvimos que vivir en los últimos años. Y en otro caso es súper específico, es contra incendio. El problema es, si en lugar de un incendio lo que hubieras tenido es un terremoto, no sé, asumiendo que estés en un país sísmico, y bueno, entonces deberías haber hecho uno para terremoto, uno para incendio, etc. ¿Cómo definiría el rol de la seguridad e inteligencia corporativa en... Dame un minuto, Pedro, ahora termino este punto y después podemos hablar de eso. ¿Se entiende entonces este punto? Y voy a un punto más que es importantísimo del plan de continuidad de negocios. Y empieza... y otra cosa que esto en realidad ya estaba tratado acá, pero es clave trabajar en la predicción de los riesgos a partir de los determinantes. ¿Por qué? Porque si yo miro los determinantes, puedo ver que ese riesgo tiene una mayor capacidad de materializarse. Si yo logro predecir que ese riesgo está más probable que hace un par de meses, entonces la probabilidad que yo tengo de poderlo gestionar adecuadamente en el BCP es mucho mejor. Si yo puedo darme cuenta que algo puede ocurrir con una probabilidad mayor, es mucho más fácil mitigarlo que si me llega de golpe. Igual muchas veces el BCP tiene que implementarse contra algo totalmente inesperado, pero es importante mirar los determinantes para ver si lo podemos predecir, ¿sí? Y es importante que se use en el marco de un modelo de risk management. Ahora, acá quisiera decir un tema que para mí es súper importante, y es un buen plan de continuidad de negocios
comienza identificando aquellos procesos que son cruciales para que la empresa viva o sea exitosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un determinante es lo mismo que una fuente de riesgo, sí, un fuente, un gatillo, un disparador, como habían puesto antes. Alguien había puesto un detonante. Estoy contestándole a Claudio la pregunta sobre el determinante. ¿Habría que realizar un BCP para cada evento? Me pregunta Ciro. Ciro, sí, habría que realizar un BCP para cada... Fíjate esta slide que estamos viendo ahora, yo creo que te va a contestar esa pregunta, Ciro. Lo primero es, identifiquemos aquellos procesos que son cruciales. No sé, hay empresas que dicen, mira, para mí el crucial es no sé, el proceso de empacamiento y el proceso de despacho a puerto, por ejemplo, podría ser. En otras es el proceso de sistemas, de la interacción entre la empresa y el cliente a través de los sistemas, lo que sea. Hay que identificar cuáles son aquellos procesos que no podemos cortar. En un hospital, claramente, cuando tengo un señor en una camilla de quirófano, no se puede cortar ese proceso porque se nos muere el paciente. Entonces, eso es lo que digo. Tenemos que identificar esos procesos. Puede ser 1, 2 o 40. Siguiente punto. ¿Cuáles son aquellos riesgos? Acuérdense que esto viene metido en un plan de risk management. Y el primer paso del plan de risk management era identificar los riesgos. Por lo tanto, una vez que identifiqué los procesos, ¿cuáles son los riesgos que tiene mi organización que pueden impactar estos procesos cruciales o estos procesos claves? Y ahí identificar los determinantes de estos riesgos. Por ejemplo, en la Argentina se nos corta la luz todo el tiempo, por una cantidad de problemas que tenemos. Ahora, el corte de luz es mucho más probable en verano y en los días de mucho calor. ¿Por qué? Porque la demanda energética es mayor por los aires acondicionados y entonces tenemos una mayor probabilidad de corte de luz. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy preparando un BCP para un riesgo de corte de luz en un quirófano, y bueno, yo sé que los días de mucho calor tengo que estar más preparado. Ese es el ejemplo, digamos. Y por último, recién después de todos estos pasos, empezamos a preparar los planes de mitigación de negocios, los planes de mitigación de los riesgos, que son estos planes de continuidad de negocios. ¿Sí? ¿Se entiende? La etapa más costosa... A ver, esperen que acá tengo... No sé, Stephanie, lo que es un proceso misional, te pido disculpas. Si lo querés escribir de vuelta un poquito más detallado, te puedo contestar. Un proceso de Business Impact Analysis, sí, Amparo. Ahora acá hay un tema que cada uno le gusta ponerle nombres a estas cosas, con lo cual van a empezar a ver que después los nombres terminan todos hablando medio de lo mismo, ¿no? Producción, traslado, ventas. Rafael está contestando la pregunta de cuáles son los procesos cruciales para el éxito de mi empresa, probablemente. Ahora, Álvaro dice, ¿cuál es la etapa más costosa de un plan de continuidad de negocios? Álvaro, yo te diría que la etapa más costosa es empezar a hacerlo y hacerlo de manera completa. Lo más común es que vos ves empresas que dicen, sí, nosotros lo pensamos a esto, pero nunca nos sentamos a trabajarlo. Trabajar esto es un trabajo integrado, donde tenés una cantidad de gente trabajando en equipos de trabajo, diseñando estos planes de continuidad de negocios según todos estos pasos que estoy poniendo en este momento en pantalla. Y después de esto, manteniéndolos vivos, que es un poco el último punto que tengo para compartir con ustedes, dado que ya además se me fue la hora. Pero un plan de continuidad de negocios que no se mantenga vigente y activo no me sirve de nada. Si tal cosa pasa, lo tenemos que llamar a Juan y Juan tiene que hacer tal evento. Y resulta que cuando pasa la cosa, Juan dejó la compañía y nadie se ocupó de cambiar el BCP y de decirle a Pedro, que es el reemplazante de Juan, que va a tener que hacer esto. Y el BCP no sirvió para nada, por más que lo hayamos diseñado. Acá Omar tiene una muy buena... Sí, puedo regresar a la diapositiva anterior, por supuesto. Esto me lo pide Daniel. Daniel, cuando tengas pregunta, avísame. Omar dice, ¿cuándo entraría el equipo de manejo de crisis? Fíjate, Omar, esta es una muy buena pregunta. Manejo de crisis, que se lo llama gestión de crisis, crisis management en inglés, es un BCP. Es un BCP frente a un riesgo que impacta la reputación o la capacidad operativa, que se da generalmente por un impacto inesperado.
Ahora, ¿qué le pasa a la gente de manejo de crisis? Que normalmente tiene el manejo de crisis y lo prepara recién cuando ocurre el evento. El evento ocurre a las 4 de la mañana, entonces se juntan todos a pensar qué hacer. Grave error. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar a las 4 de la mañana lo que tenemos que hacer, probablemente sea tarde. Lo que tenemos que decir es, si ocurre esto, hacemos esto, si ocurre esto, hacemos esto, etc. Esperen que me vinieron un par de preguntas medias largas y se me van del chat. Esperen, ¿eh? A ver, ahí tengo un poquito más de pantalla. Entonces, voy a mirar estas preguntas que tengo acá. Creo que la primera que tenía era la de Stephanie que me hablaba. Uy, perdí las preguntas. Un momentito. Bien, acá estoy. Entonces, estoy buscando la primera que tenía identificada que tenía que contestar, era la de Stephanie, que me estaba agregando, me está dando más explicación de su pregunta de antes. Esperen que la estoy buscando. Procesos misionales. Ok. Sinónimo de procesos cruciales. Ah, perfecto. Gracias, Stephanie. No sabía que se la llamaba así, pero sí, es exactamente eso. Estoy en LinkedIn y mis coordenadas, Víctor, sí. Qué buena pregunta. LPreve creo que soy. A ver, me fijo. Creo que soy o LPreve o Lorenzo Preve. Igual estoy fácil de encontrar. Sí, busquen Lorenzo Preve y si no LPreve, pero creo que es Lorenzo Preve todo junto. Las estrategias de continuidad de negocio deben ser detalladas para que sean implementadas. Efectivamente, Delfa, efectivamente. Y hay que tenerlas comunicadas y hay que tenerlas actualizadas. ¿Sabes qué? Es el ejemplo del matafuego. No sé si le dicen matafuego en todos los países, pero es eso que tira la espuma para que se apague el fuego. Eso hay que tenerlo actualizado y al día y cargado. No sirve de nada que esté ahí si la última vez que se lo revisó fue hace 25 años y es poco probable que funcione cuando lo tengamos que usar. Es un poco eso. Después, ¿qué más? Hoy en día existe un desabastecimiento de bienes y servicios, exactamente. Este es el riesgo, les diría hoy es el riesgo número 1 de este año que estamos viviendo. ¿Cómo se podría manejar? Bueno, fíjate, Miguel Ángel pregunta, dice, hoy en día existe un desabastecimiento de bienes y servicios, los cuales representan grave riesgo de continuidad de negocios. ¿Cómo se podría manejar esta situación para una empresa de distribuidora? A ver, cosas que se han hecho. Primero, era bastante previsible que esto pasara. ¿Por qué? Porque con la pandemia cerraron las fábricas y se detuvo el proceso de consumo. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que el consumo latente iba a explotar después de la pandemia y por otro lado teníamos que las fábricas que venían operando a un determinado ritmo se detuvieron por la pandemia en todo el mundo y entonces quedaron los inventarios vacíos. Y que eso vuelva a arrancar, claramente el consumo que estaba pisado explotó y el resto, la oferta no. Eso fue un problema que hubiera sido previsible. Una forma de hacer eso es dejar de pensar con el proceso de un proveedor más barato es mejor que un proveedor más caro. Es cierto, el precio es un factor, pero no son todos los factores. Por ejemplo, muchas empresas han dejado de tener proveedores que vienen de otros países simplemente por la dificultad que la logística le pone a ese proceso, por ejemplo. Después, ¿qué más veo acá? Perfecto. Plan de mantenimiento. Es importante probarlo, de esa forma se puede. Efectivamente, probarlo es lo que hacen en los barcos, en los cruceros, cuando les dicen que tienen que irse todos a la cubierta de los botes, antes de empezar. Si no pertenece al área de riesgos, eso no importa, que Susana pregunta, si el encargado de continuidad no pertenece al área de riesgos, no es necesario falta que pertenezca. Acordate que el área de riesgos es toda la organización. El Chief Risk Officer y su equipo solamente coordinan. Y eso es clave, que toda la organización sepa que son todos responsables de alguna manera de la gestión de los riesgos. Extintor, gracias Miguel Ángel, el extinguidor para mí era el extintor, perfecto. Bien, entonces voy ya terminando, esta era la última slide que decía que tenemos que mantener el plan de negocio vigente y activo y actualizado y comunicado. Bien, miren el que me preguntaba de mi LinkedIn, ahí lo tenía puesto al final de la presentación, me había olvidado. A ver, tengo bastante información acá. Esa cuenta @lpreve es mi cuenta de Twitter donde solamente trabajo en estos temas.
no temas de continuidad de negocio, sino todos los temas relacionados con riesgo. En lorenzopreve.com es una página donde escribo artículos. Justo hoy subí un artículo de plan de continuidad de negocios, con lo cual un poco esto que hablé lo van a poder encontrar ahí. En mi canal de YouTube tengo varias presentaciones de temas de riesgo y temas de cobertura de riesgo, así que los que estén interesados ahí también pueden encontrar. Y en LinkedIn es donde comunico un poco estas cosas. Bien, yo acá termino, tengo una pregunta más de Wismer que me dice, ¿es conveniente hacer un estudio casuístico una vez se recupere y se mantenga la continuidad de negocio? Sí, por supuesto, porque este es un plan que es muy importante retroalimentarlo, porque encontramos muchas veces que pensamos que lo estamos haciendo bien y después la verdad que no se está haciendo bien y hay que retroalimentar. Y por otro lado, hay mucha gente que tiene este tema de que a mí no me va a pasar. Y el a mí no me va a pasar. Ah, Alberto, perdón, no atendí tu pregunta. Ahí voy, ¿eh? El a mí no me va a pasar es muy peligroso porque muchas veces no te pasó, que no quiere decir que no te vaya a pasar. Perdón, Alberto, ¿te animás a volver a escribirla? Porque va a ser más rápido que la vaya a buscar, porque es poco fácil de moverse en esta ventanita de chat, mientras la voy buscando. Alberto. A ver. ¿La, la escribís de vuelta, Alberto? A ver si la escribís de vuelta, si no, mientras la estoy buscando acá arriba. Alberto Núñez. Una metodología, perdón, Alberto, la pregunta que me decís es, ¿existe alguna metodología o cómo se podría estimar el impacto económico de los eventos disruptivos que afectan la continuidad? Entiendo que esa es la pregunta que querés que atienda, ¿no? Entonces, te diría, sí, aquí está, lo encontré. Entonces, fíjate, dos o tres cosas. Primero, hay eventos donde el costo económico es absolutamente imposible de medir. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale un accidente que deja a alguien en el hospital o a alguien mutilado? Entonces, a mí no me gusta llevar todo a términos económicos. A mí me gusta hablar de riesgos muy bajos, impacto muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. De cualquier manera, se puede pensar en el costo de reparación, porque en muchos casos sí tiene forma de medirse, porque no es un impacto o en el medio ambiente. Pero cuando hablamos de impactos operativos, se puede pensar en cuánto dinero dejé de ganar por haber operado a capacidad reducida o haber dejado de operar durante unos días, cuánto me costó arreglar el problema, cuáles fueron los montos de las multas que tengo que pagar. O sea, eso es bastante fácil. Sin embargo, ojo con llevar todo a términos económicos porque hay veces que el término económico te puede llevar a hacer errores terribles, como por ejemplo decir, bueno, este costo lo podemos soportar y decís, no, pero este costo estaba mal calculado porque el costo era la vida de alguien. Entonces, eso es muy complicado. El rol de la... No, esto, perdón, acá, ¿qué más tengo? Sí, acá tengo el rol de la seguridad e inteligencia corporativa en la gestión de continuidad de negocios, me preguntó Pedro. Y Pedro, yo te dije, esto lo hablamos después y me olvidé, perdóname. Mira, a ver, si entiendo bien la pregunta, porque no estoy seguro de entenderla bien, pero vos me estás diciendo, seguridad claramente es parte del Business Continuity Plan y seguridad lo que hace es que algunos eventos de riesgo que impactan en la operación no ocurran. O sea, tomar buenas medidas de seguridad preventiva debería ser eso. Eso por un lado. Por otro lado, sí, y la inteligencia corporativa entiendo que es parecido a eso, digamos, es cómo gestionar los procesos de manera de que no ocurran los eventos, con lo cual creo que sería un poco eso. Business Impact Analysis o análisis del impacto de negocio sí, es más o menos lo mismo, es lo mismo que esto que estamos hablando, María de Rocío, tu pregunta. Alberto, sí te contesté. Es conveniente que el plan pueda incluir qué hacer en escenarios generales, por supuesto, sí. Sí, Ángel, completamente de acuerdo. Muchas veces, a ver, la pregunta de Ángel dice, ¿qué hacer en escenarios generales? Fíjense, todos estamos claros que el riesgo de cadena de valor o de supply chain es un riesgo súper importante. Vino el evento del barco este que se cruzó en el canal de Suez, ¿se acuerda del Ever Given? Bueno,
Mucha gente me decía, bueno, yo ese riesgo no lo tenía en mi mapa de riesgo. ¿Cómo que no tenías supply chain en tu mapa de riesgo? Si era el riesgo número 1 en el estudio de Allianz. No, yo no tenía el riesgo de que se cruzara un barco en el canal de Suez. Me da lo mismo, el barco no llegó, podría haber sido por mal tiempo, podría haber sido porque se rompió, podría haber sido por piratas que lo atacaron ahí en el cuerno de Sudán, o porque se cruzó en el canal de Suez, o porque el puerto de Singapur dejó de operar. Pero por la razón que fuera, vos te quedaste sin mercadería. Tu obligación era tener un business continuity plan para eso. No importa la especificidad. Y esto está relacionado con la pregunta que me hicieron antes del incendio, ¿se acuerdan esa pregunta que me hicieron? Eh, el costo social, efectivamente, María de Rocío, el costo social es clave. ¿Eh? Y no es necesariamente en dinero, el costo social impacta en la reputación, impacta en una cantidad de cosas. Metodología recomendada para el BCP. Bueno, es esta que puse un poco sobre el final, Flor de María. Básicamente, identifiquen primero aquellos procesos cruciales, cuáles son los riesgos que los impactan y después trabajen en equipo con el grupo de expertos. Un consultor externo suele ser muy útil porque les permite tener metodología y les permite la fertilización cruzada de haberlo hecho en otras compañías y haber aprendido de otros. Y les permite básicamente diseñar planes de continuidad de negocio para esos procesos, para los riesgos identificados. El plan de continuidad relacionado con la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial se puede aplicar para muchas cosas hoy en día y de hecho se está empezando a aplicar también para generar planes de continuidad de negocio. El material de hoy, sí, voy a preguntarle a la universidad cómo se puede descargar ese material y se los van a pasar, no se preocupen, yo voy a hablar con ellos y lo van a tener disponible. Solo vemos la punta, sí, totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Miguel Ángel dice, solo vemos la punta del iceberg y las pérdidas son mucho mayores. Hay casos donde esto ocurrió, hay infinidad de ejemplos donde uno piensa, bueno, esto al final este es el drama y después el drama es muchísimo más grande. Y ahí juega mucho lo que algunos de ustedes pusieron hace un rato de las redes sociales, los periodistas, etcétera. Es muy importante ese punto. Uy, se me va para arriba todo. Excelente, muchas gracias. Mi libro de gestión de riesgo, ¿dónde lo podés conseguir? Ok, mi libro de gestión de riesgo se consigue online, se llama Editorial Temas. Editorial Temas lo vende, pero también hizo una versión online y es Temas Editores y hay una biblioteca online de Temas Editores y la pueden conseguir, lo pueden conseguir ahí. A ver, no sé bien cómo hacer para buscarlo, pero nada, sí, si lo googlean, Temas Editores, es una editorial argentina, y tiene una especie de biblioteca online para vender libros, así que ahí lo pueden conseguir. Este material, si ustedes se meten cada tanto en mi página lorenzoprede.com o en el canal de YouTube o en mi LinkedIn o en mi Twitter, esas cosas van apareciendo todo el tiempo. Yo ahora le voy a preguntar a la universidad si me da permiso y si tenemos la grabación de este webinar, lo que voy a hacer es lo voy a subir a mi canal de YouTube para que ustedes lo tengan disponible ahí. Bueno, les agradezco a todos por haber participado. Espero que esto les haya resultado interesante y bueno, nada, cualquier cosa a disposición. Muchísimas gracias a todos y nada, mis mejores deseos.